Hola a todos y a todas de nuevo, una vez más, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Local de Ensayo en Canal Red, un programa que dedicamos a la cultura, a la música, que hoy no es tanto un local de ensayo, sino, como podéis ver, un magnífico teatro, el Teatro Lara de Madrid, al cual además agradecemos que nos haya prestado sus instalaciones para hablaros de una obra de teatro rock que realmente queremos recomendar porque es una auténtica maravilla. Os estamos hablando de Hotel Chelsea, una obra de teatro basada en el famoso episodio que siempre narró Leonard Cohen acerca de su encuentro justamente en el Hotel Chelsea de Nueva York con Janis Joplin, y a raíz de esa historia se ha organizado una obra de teatro que, insisto, me parece fantástica y por eso hemos querido invitar a sus protagonistas a este programa, a esta edición de Local de Ensayo. Ángel Caballero y Laura Ledesma. Bienvenidos a Local de Ensayo. Un placer tenernos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente la primera pregunta es para ti, Ángel, que aparte de interpretar a Leonard Cohen, eres el director, el guionista y el autor de esta obra. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza a tomar forma en tu creatividad la idea de hacer una obra de teatro basada en el famoso encuentro en el Chelsea de Janis Joplin y Leonard Cohen? Bueno, yo, como hemos comentado antes fuera de cámara, tengo una amplia lista de canciones en mi playlist de todos los temas. Entre ellas, pues hay mucho de Cohen, hay mucho de Joplin, y la canción Chelsea Hotel es una que siempre ha estado en mi parte del repertorio de mi vida, y siempre me pareció que en esa historia había muchísimo material para poder hacer una novela, una película, y el propio Chelsea Hotel, que yo siempre digo que es un personaje más de esta función, ¿no? Que también tiene su propia historia. Entonces, me puse a escribir. La historia, es como siempre me suele pasar, se queda en un cajón, la recuperé años después y al final acabó saliendo, acabó tomando forma. El Teatro Lara, donde además pude estrenar mi primera obra, nos acogió. Y lo demás es historia. Obviamente tú interpretas a Leonard Cohen, pero otro de los papeles, de hecho el papel fundamental junto al tuyo es el de Janis Joplin, que hace Laura Ledesma. ¿Hiciste casting para elegir a Laura o fue la primera opción? Sí, había valorado a varias actrices. Lo que pasa es que es verdad que tuve una conversación con Laura en la que ella me comentó que le gustaba mucho Janis. Estuvimos hablando del personaje y fue como que estuvo bastante claro. Luego además también había algo físico, ¿no? De energía, de actitud que me recordaba mucho a muchas entrevistas que había visto de Janis y creo que acerté en ese sentido bastante. Me dije, tía, este es para ti. ¿Ah, sí? En mi opinión puedo decirte que acertaste plenamente. Por eso te quiero preguntar a ti más específicamente, Laura. A mí lo que más me ha llamado la atención de tu interpretación de Janis Joplin es, por un lado, que, como no podía ser de otra forma, no haces un solo personaje, en el fondo haces varios. Hay 4 o 5 Janis Joplin diferentes en cada tramo de la obra, porque era una personalidad muy poliédrica, muy contradictoria, muy polifacética, y cuando se hace un personaje de esa carga dramática y de esa intensidad, a veces es fácil, yo lo he dicho en algún artículo que he escrito sobre la obra, caer en la exageración, en la impostación. Y sin embargo, no. Las diferentes Janis que tú interpretas a lo largo de la hora y media de representación, cada una de ellas es creíble, es solvente y te identificas con ella, tanto para odiarla en momentos determinados como para adorarla, ¿no? Imagino que acabarás mentalmente agotada, porque hacer 5 personajes de una misma obra cansa, supongo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, primero hacia mi trabajo, que es una maravilla escuchar algo así. ¿Sabes lo que pasa? Que son 5 personajes, pero en realidad es una persona sola. O sea, ella va transitando por todo lo que sucede en esa habitación de hotel y se va metiendo en diferentes compartimentos, pero al final viene todo en una misma cabeza. Entonces, como que, no sé si tiene sentido desde fuera, pero dentro de mí como que sí que está ordenado y sí que forma parte de una misma persona, como que no es tan contradictorio. Y si acaba agotada, sí, siempre se acaba muy cansado después de una función, la verdad, porque lo pones todo ahí y esta función que tiene mucha adrenalina además, como que sí. Ángel, en tu caso hemos hablado de tu labor como escritor y como director, pero también interpretas a Leonard Cohen, que en apariencia podría parecer un personaje quizá algo más plano, quizá algo más. De hecho, incluso Leonard Cohen, siempre lo digo, era un rockero y un cantautor, pero que siempre tenía pinta de oficinista, ¿no? Y un poeta. Y un poeta, exactamente. Pero sin embargo, el personaje dista mucho de ser plano, al revés. Leonard Cohen tiene muchas contradicciones en la obra, para empezar porque no sabe que ha muerto. Y está redescubriendo un escenario que le era familiar, pero al que no sabe que ha vuelto en otra dimensión. ¿Cómo afrontaste, una vez que tenías ya la obra en tu cabeza hecha y escrita,
el papel de Leonard Cohen como tal? ¿O qué facetas de él querías destacar más en ese diálogo con Janis Joplin? A ver, originalmente yo como autor siempre, además a través de todas las entrevistas que pude ver, todo lo que pude documentarme, bueno, incluso, además te lo he dicho antes, con tu libro que publicaste sobre Janis Joplin y con muchos otros, incluso con las propias palabras de Cohen, que hay algunas de ellas en la propia función, intentaba ser muy fiel a ellos dos, a su esencia, a sus aciertos, a sus errores, a sus contradicciones, a sus luces y sus sombras. Cuando empecé a componerlo como actor, al principio tenía muy claro en la cabeza a Cohen, quería ser lo más fiel posible a la imagen que yo tenía de él, a la que todos teníamos, pero luego es verdad que hay un momento de romper ese corsé y volar, y poner tu parte de creatividad y poner tu alma. Imagino que con una cosa parecida además que le pasó a Laura, lo que te acaba de contar con Janis. Al principio estábamos muy marcados por un guión y por lo que habíamos escrito, y por lo que había escrito y por lo que estaba en mi cabeza, pero luego conforme fueron, incluso después de estrenar, conforme han ido pasando las funciones, yo creo que le hemos dado nuestra propia alma y nuestra propia voz. Y lo más importante, creo que ambos, desde ese querer tener ese respeto a los personajes, pero también hemos sido bastante fieles, pero también hemos querido darle nuestra propia voz a ellos, que creo que era importante. A lo largo de la obra también obviamente se habla de música y hay un momento en el que pues se ponen diferentes discos. Escucháis a los Temptations, hay un diálogo musical. En ese sentido, ¿cómo pensaste en introducir la música dentro del desarrollo de la obra? Es decir, ¿qué discos elegiste? ¿Fue difícil elegir la música que querías a lo mejor para ambientar determinadas escenas? Es que para mí la música es esencial en esta función. O sea, no tanto la música en sí, como es que escuchen música o que no escuchen música, sino que la música es parte esencial. No solo de la vida de esos personajes, sino también de mi vida. O sea, yo escribo escuchando música. En el proceso de escritura yo escuchaba muchísimo, por ejemplo, que no podía entrar porque ocurrió después de ese encuentro del 68 de Cohen y Joplin, pero por ejemplo Patti Smith estaba muy presente, Bruce Springsteen estaba muy presente, incluso Bon Jovi estaba muy presente en determinados momentos. Yo escribo con música. Eso, además, hablas de tres artistas neoyorquinos los tres, claro, lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Sí, no, eso sí. En ese sentido, además, si estoy escribiendo sobre algo, estoy muy centrado en el tipo, porque además ellos han mamado ese Nueva York. Han estado allí más que yo, conocen más que yo, entonces a mí eso me va generando la música, como pasa con los olores, como me lleva a emociones muy rápidamente. Escuchar unas notas, a mí eso ya me traslada a un lugar que como escritor aprovecho y utilizo. Entonces, en la obra evidentemente hay que hablar de música, porque la música es parte de la vida de estos dos personajes, una parte esencial. O sea, lo cuento en un momento que le digo, para mí mis letras, mis canciones, es una manera de expresar mis emociones, siempre ha sido la mejor manera de canalizar mis sentimientos, pero porque eso lo saqué del propio Cohen. Y a mí también me pasa eso como autor y quería que todo eso impregnara la función. Es que, ya te digo, la profesión de unos personajes es muy importante para entenderlos. ¿Por qué se dedican a eso? ¿Qué quieren hacer con su vida a través de esa profesión? Y me parece que es una buena forma de conocerlos. Tan importante es la música en la obra que hay un momento en el que Laura interpreta a la propia Janis cantando, además cantando Piece of My Heart, que es mi canción favorita de Janis Joplin de toda la vida. La mía también. Sí, te diré más, sinceramente es una canción que la he escuchado millones de veces y cuando la escucho todavía se me pone un nudo en la garganta del sentimiento y el desgarro con el que Janis cantaba esa historia, ¿no? Te veo perfectamente al frente de cualquier banda de rock, aparte de ser actriz. ¿Has tenido experiencias en eso? ¿Has cantado? Yo llevo cantando desde hace muchos años ya. De hecho, yo produzco teatro también y la primera obra que produjimos fue un musical que compusimos desde la productora, con canciones de Iker Azkoitia, y la verdad que nos fue muy bien, y ahí fue la primera vez que, digamos, usé mi voz para algo profesionalmente, ¿no? Y desde entonces, pues sí, hago conciertos, hago covers de canciones con un par de amigos, un pianista y un guitarrista, y... ¿Como artista en solitario, como Laura Ledesma? Sí, bueno, sí, Laura Ledesma, Joan Marí y Mario García, nos hemos llamado así, no tenemos
un nombre todavía Como de Emerson, banda. Lake and Palmer. Sí, de hecho estuvimos aquí en el José Alfredo el año pasado dando un concierto acústico muy bonito, pero ahora me apetecía hacer algo, digamos, más grande con mi voz, ¿no? Llevo desde un tiempo a esta parte entrenando mucho y me parecía el proyecto perfecto como para ahondar en ese sitio. Y claro, el momento en el que Janis canta esta canción en la obra es un momento en el que ella está contando una cosa muy íntima, estalla antes de cantar, entonces hay una parte donde tenía que estar también el momento preciso, las circunstancias que estaban pasando en esto. Entonces, para mí es un momento muy especial porque no solo tiene que ver con la imitación, que obviamente es inimitable esta persona, o sea, no se puede, pero para mí tenía más que ver con acercarme desde un sitio emocional, ¿no? Como de cómo estaría ella en este momento cantando esto. Y en ese sentido, cuando conociste a Janis Joplin como artista, ¿qué fue lo que más te impactó, lo que más te llamó la atención de ella? ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que te llegó dentro de Janis Joplin, por ejemplo? Sí, Cry Baby. Esta es la primera canción que de hecho de hecho estaba. Originalmente había un planteamiento de que Cry Baby estuviera tal y luego lo descartamos. Bueno, nunca digas nunca porque nunca se sabe, claro, pero esta función acaba de nacer, ¿no? Pero se quitó por un tema de tiempos. Sí. Pero ojalá. Esta canción, y recuerdo que es una canción que me ha acompañado mucho durante mi infancia y adolescencia. En mi casa se escuchaba muchísima música. ¿Tus padres eran rockeros? ¿Sí? Mis padres eran de todo. O sea, es que en mi casa se escuchaba muchísima música de todo tipo, mucho jazz, mucho tipo Supertramp sonaba todo el rato. O sea, como que había cosas, Barry White, cosas completamente diferentes, ¿no? Y Cry Baby me ha acompañado durante mucho tiempo. Por eso también, cuando la primera vez que hablé con Ángel fue como, ¿conoces a Janis Joplin? Y yo... Sí, claro. De hecho, hay gente que no... Es que costaba, a mí me fastidió mucho. O sea, cuando hablé con otras actrices, antes me has preguntado, ¿por qué Laura? Es que me costaba mucho me sentaba hasta incluso mal, me ofendía cuando hablaba con actrices para ofrecer el proyecto y no sabían quién era Janis Joplin. Entonces ya había como un punto de partida que a mí me ponía como muy... A la defensiva, ¿no? Sí, entonces encontrar a alguien que la conociera, que la admirara, que le tuviera ese cariño al personaje... para mí era muy importante y me sigue sentando muy mal que hay mucha gente que no conozca a Janis. Por eso también animo a la gente que venga al teatro a ver esta obra para que conozca un poquito de quiénes eran Joplin y Cohen, que es muy importante para las nuevas generaciones. O sea, yo creo que para saber a dónde vas hay que saber de dónde vienes y la gente debería conocerlos. Perdona. No. Sí, eso iba a decir, que con el público también nos hemos encontrado gente que no sabe. Cohen un poquito más, pero tampoco te creas que... La cultura musical en España, por desgracia, todavía está muy, muy en pañales, ¿eh? De hecho, había una cosa que también descarté, los orígenes de la función. Para mí, que estuviera Bobby McGee de Joplin, era importantísimo, porque es una canción que era de Kris Kristofferson. Ella iba buscando esa noche a Kris Kristofferson, que se lo cuento en la función, y tal. Y luego acaba, le hace como regalo a Kris, le canta esa canción que era de él, que él no escucha hasta que haya muerto. Toda esa historia a mí me encantaba, pero por una cuestión de tiempo y de otras cuestiones eso se descartó, pero me daba muchísima rabia porque además era una canción que a mí me gustaba muchísimo y es uno de los temas también más emblemáticos de Joplin. Hay un tema también que me rompe el alma, Little Girl Blue, ¿lo conoces? Es tan bonito. Y como que también hablamos en un momento dado de poder meterlo en algún momento, pero tampoco. No, claro, bueno, eran dos personajes tan densos, con tanta historia claro, que contar, con tanta música, que lógicamente intentar condensar todo en una hora y media es imposible, ¿no? Y me imagino que esa habrá sido quizá una de las partes más difíciles, ¿no? Lo que tú decías, no tanto el que meter, sino el que no meter, ¿no? Sí, ha sido complicado porque, de hecho, también, por ejemplo, está la relación que tiene Joplin con su último amor, que se queda esperando hasta el último momento una respuesta de una carta que ella le envía y que encuentra en esa carta la mañana siguiente de la muerte de ella en el hall del hotel. Esa parte a mí me encantaba. Eso se llegó a escribir, lo borré, lo retomé, lo escribí y no hubo manera de meterlo, porque me quería centrar muchísimo en la historia de ellos dos. Después también, por ejemplo, con Cohen tuve que elegir cuál de sus relaciones para mí era la que quería meter, porque había tantas,
Entonces me tuve que centrar en Marianne, pero había muchas otras también. Y de los temas incluso que hablamos, o sea, que no se cantan, pero que sí se hablan. Por ejemplo, está Paper Thin Hotel de Cohen, hablamos de él, hablamos también de bastante, o sea, de qué hablar, de qué temas eran icónicos para ellos o para el público, de cuáles hablar y de cuáles no hablar. Entonces, pero a mí lo que me gusta muchísimo es que hay mucha gente que luego que te dice no conocía a Cohen de nada o no conocía ese y me he ido corriendo a documentarme la historia, a escuchar la canción y a mí eso me fascina. O sea, hemos hecho algo bueno. Si has conseguido eso, vamos, capitán general. No, ahí me quedo muy satisfecho. Desde luego que sí. Bien, hasta donde yo sé, la obra se ha estrenado en Málaga y ahora mismo durante el mes de marzo de 2024 se ha estado representando aquí en el Teatro Lara de Madrid, ¿no? Bien, a partir de que terminéis la última representación, ¿cuál es el futuro de Hotel Chelsea? ¿Se va a representar por más ciudades? ¿Hay más planes? En mayo arrancamos la gira. Estaremos, el primer fin de semana empezamos en Motril, Almuñécar, y de ahí seguiremos. Y bueno, yo espero que haya muchas más plazas también que quieran seguir disfrutando de este Chelsea Hotel, de ese encuentro entre Cohen y Joplin, de ese Nueva York de los 60. Y ojalá tenga una larga vida, pero eso no depende ni del público muchas veces, o sea, depende de los programadores, depende de muchos otros factores, ¿no? De las giras que haya también de otras compañías, que tiene que haber cabida para todo el mundo ese año que tú estrenas. O sea, entonces, bueno, yo lo dejo en las manos, como todos los proyectos que hacemos, que ojalá tenga un largo recorrido y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Laura, y en tu caso, en este momento tienes también en la cabeza otros posibles personajes, estás involucrada en más proyectos y no solamente en teatro, o sea, ¿vas a hacer también más conciertos pronto? Ojalá. Lo que es seguro es que volvemos con Fan, que es una obra que produzco y dirijo yo aquí al Lara en septiembre, esto seguro. Hay proyectos audiovisuales de los que no puedo hablar ahora mismo. Y ojalá, estoy buscando cómo hacer algo con la música. Lo que pasa que es verdad que necesito tiempo como para generar el siguiente concierto, pero me encantaría, vamos, yo tengo un mono de cantar ahora mismo, pero sí. Estabas ahí en este ascensor del Chelsea Hotel, El más lento de todo Nueva York, sí. El caso es que estaba ahí parado cuando entraste como un huracán. La gran Janis Joplin, la voz más sobrecogedora del mundo. ¿Del momento? Pues yo te vi ahí con ese aura triste y melancólico que tienes y no sé, me puse cachonda. Me dije, tía, este es para ti. ¿Ah, sí? Anda ya, pero no mientas. Yo no miento nunca. ¿Cómo que no? Si estabas buscando a ese otro tío. Claro. A ese cantante country. Y cuando te pregunté por él, ¿qué me dijiste? Señorita, está de suerte, porque ese tío soy yo. Señorita, está de suerte. Y funcionó. Bueno, funcionó porque yo ya te tenía en mi lista. Mira, tú y yo tenemos una conexión ¿Una que conexión? hace que... Sí. Pero si lo acabas de decir tú, que tú y yo lo único que nos entendemos es en la cama, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que tú y yo un día echamos un polvo y decidiste que yo iba a ser una fantástica follamiga, pero que en realidad ya estaría. ¿A ti se te ha pasado por la cabeza alguna vez que a lo mejor yo podría ser algo más? Pues no, ¿y sabes por qué? Porque tú ya me has etiquetado y me has juzgado. Yo no te he juzgado. Mira, yo. Si te hice daño. ¡Ay, qué pesado! Como la hija de puta de mi colegio, que no me hiciste daño, que me lo estás haciendo ahora. ¿A qué has venido aquí? ¿Ves? Si es que ni siquiera lo sabes tú.
Llegamos al final. Una vez más, recomendaros encarecidamente que no os perdáis, si tenéis ocasión, las representaciones de Hotel Chelsea en cualquiera de las ciudades en donde se vaya a representar, y también recordaros que Canal Red y Local de Ensayo es un espacio que podemos hacer gracias a la colaboración de vosotros, gracias a la gente que os suscribís y gracias a la gente que compartís nuestros contenidos, que veis los programas en YouTube, que los recomendáis, que les dais a like, etcétera, etcétera. Así que si seguís apoyándonos, podremos seguir haciendo programas como este y podremos seguir difundiendo la cultura, que es una seña de identidad absolutamente característica de Canal Red. Nos vamos ya. Una vez más, recomendaros que no os perdáis Hotel Chelsea y recordaros que el próximo sábado estamos aquí en Local de Ensayo en Canal Red.